Ya, listo. Buenas tardes, hermanos. Bueno, vamos a empezar con una palabra de oración para iniciar el estudio de hoy de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 con el tema de Cristo, el mediador. Amén. ¿Se escucha alto y claro? Solo Sí, uno sí, que me confirme. escucha, sí se escucha. Ok, empecemos, oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria, venimos ante tu presencia, Padre, primeramente, pidiéndote que nos limpies, Padre, de todo pecado, de toda contaminación, Padre, para que nos puedas escuchar, nos puedas ver, oh Padre, y por medio de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que vino a esa cruz para vencer la muerte, para darnos vida eterna y para redimirnos el pecado, para hacernos libres, Padre, de esas cadenas del pecado. Gracias, Padre, porque Él vino por su pueblo, mi Dios. Oh, mi Dios, también te doy gracias por cada hermano que ha dejado el quehacer a un lado para estar aquí y estudiar y escudriñar y aprender más de tu palabra, mi Dios. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ok, todos vemos, hermanos, la diapositiva, ¿verdad? Vamos a pedirle al hermano Erasmo que lea la diapositiva, el primer párrafo. Sí, leemos. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Listo. Amén. Hermanos, para empezar, yo quiero hacerle una preguntita y quiero que todos participen. Primero que todo, aquí vamos a conocer y aprender un poco más de la persona de Cristo. Entonces, quiero que cada uno me diga cómo ustedes conocen a la persona de Cristo, cómo ustedes lo conocen, pues, cómo ustedes lo conocen. A ver, alguno que puede, quisiera que todos me digan algo. Como Salvador. Ajá, como Salvador. Edgardo como Salvador, ¿quién más? Consolador. Consolador lo conoce la hermana Yané, ¿quién más? Como el Hijo unigénito de Dios. Redentor, el Hijo de Dios. ¿Quién más? Segunda persona de la Trinidad. Segunda persona de la Trinidad. Sustentador, ayudador. Sustentador. ¿Cómo? Protector. Protector. Mediador. Justificador. ¿Cómo? Justificador. Salvador. Como intercesor, que intercede por Intercesor. nosotros. Ok, intercesor. Hermano Juan Carlos. Hermana Selmira. Intercesor. Hermana Elena. Angélica. Sayari. La sangre. Como rey. Como rey. Ok. Cada uno de nosotros lo conocemos de diferente manera, ¿verdad? Pero sabemos que ese... ¿Cómo? Como juez. Como juez. Bueno, él es el abogado. Pero cada uno de nosotros lo conocemos de diferentes maneras, ¿verdad? Pero sabemos que ese es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, en la iglesia del Antiguo Testamento es conocido con nombre y título como esto: el ángel del pacto, el ángel del Señor, admirable, consejero, el renuevo, el Mesías, ungido. También
se llama allí Dios fuerte, Jehová de los ejércitos. Y en el Nuevo Testamento su nombre personal es Jesús o Salvador. Su nombre oficial es Cristo o ungido, y también llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros, pero a menudo se llama Dios y Señor. Entonces, cada uno de nosotros, cuando escuchamos nuestro Padre Celestial, admirable, ya sabemos que estamos hablando del Señor Jesucristo y de todos los términos que usted dijeron. Entonces, un mediador, le voy a pedir a mi esposa que tenga Gálatas 3:20. Un mediador es alguien que se pone entre dos partes que están en enemistades a fin de reconciliarlas. Cuando no están en enemistades, no puede haber mediación. Y el mediador es uno de ellos, pues, como le decía, me parece que Said Dios juez, él está en el medio, él es nuestro abogado, él es el que limpió nuestra alma, nuestro pecado, nos libró de todo eso, y él se pone por nosotros en frente del Padre, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice Gálatas 3:20. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, la persona de Cristo, es nuestro mediador. Si no hay parte, no pueden haber un mediador. Entonces estamos nosotros como en el mundo como pecadores, y está el Padre, y Él está entonces en el medio. Un mediador difiere de un defensor porque este último cuida los intereses de una de las partes, mientras que el primero considera ambas. Cristo es llamado el mediador del nuevo pacto, el mediador de un pacto mejor y el mediador del Nuevo Testamento. Vamos a ver, voy a pedirle a Sara o la hermana Querube, no veo a Sara, que busque Hebreos capítulo 8, versículo 6. 9:15. Hebreos. Ya está listo. No. Lo leo, hermano. Sí. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén. Cristo es llamado el mediador del nuevo pacto, el mediador de un pacto mejor, el mediador, como lo vemos aquí en este versículo. Yo voy a leerle ahí mismo en Hebreos 9:15, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Vamos a pasar, luego de leer el primer párrafo y ver un poco sobre mediador, vamos a pasar a la segunda diapositiva. Y vamos a empezar con el autor de la ordenación. El primer punto que vamos a ver es el autor de la ordenación. Ahora, ¿alguien me puede responder quién es el autor de la ordenación? Dios, el Padre. Amén. Dios el Padre, Así Dios el mismo Padre. es. Dios el Padre. Él es el autor de la ordenación. Jesucristo fue escogido por su Padre para ser el mediador. Yo voy a repartir unos versículos para que lo tengamos ahí. Vamos a pedirle a la hermana Inés que tenga Isaías 42, versículo 1. Vamos a pedirle a la hermana Janet que tenga Juan 3:16, que ese versículo no lo debemos saber todo de memoria. Y vamos a pedirle a la hermana Elena que tenga Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y vamos a empezar con Isaías capítulo 42, versículo 1. Amén. ¿Me escuchan? Sí. Amén.
La palabra del Señor dice así, Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. Amén. El otro versículo, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Elena. Versículo 4. Amén. Sería acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y preciosa. El autor de la ordenación dice, más para Dios escogida y preciosa. Eso tenemos que tener claro, que Él es el que inicia todo. Entonces, ahora vamos a ver Juan 3:16, que eso no lo sabemos de memoria. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice Juan 3:16, hay una palabra clave, alguien que me la diga, que puede ver cómo ahí vemos a Dios como el autor de la ordenación. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, exactamente, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos que Dios ha dado a su Hijo unigénito. Dios no eligió a ningún otro para la misma obra. No se otorgó el mismo su oficio. Su Padre declaró repetidamente que sentía complacencia en Cristo, piedra preciosa, así como lo vimos en los versículos. Y con su actuar, haberlo levantado de entre los muertos y exaltado a su diestra, es la prueba más poderosa de que se complacía en él. Dios honró grandemente a Moisés cuando lo enterró en un lugar secreto, pero nunca lo sentó a su diestra. Recordemos, como predicaba el hermano Edgardo Enante, que Moisés, a pesar de el mandato que él tenía por medio de Dios, y también que él era un mediador, porque él estaba entre Israel, él era el que recibía la comunicación de Dios y hablaba a Israel. Entonces él era mediador. Entonces el hermano Edgardo, si no me equivoco, él dijo, era una persona como Cristo, pues, pero no Cristo. Ahora es un ejemplo. Entonces vemos que Dios honró su muerte, lo enterró en un lugar secreto, pero no lo sentó a la diestra de él. ¿A quién Dios sentó a su diestra? A su Hijo Jesucristo. A su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos que tener presente eso, de que Él es el autor de esta ordenación. Vamos a Hermano, pasar. aquí, Ajá. disculpe, hermano, para ver si puede aceptar a Sarita. Sí, vamos para allá. Denme un momentito, hermano. Entonces, hermanos, aquí nosotros vamos, tenemos claro de que el autor es nuestro Dios, el Padre. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es el tiempo de la ordenación. Ahora vamos a ver, para los que toman apunte de la clase, luego de ver el autor, ahora vamos a ver el tiempo de la ordenación. Y vamos a pedirle al hermano Edgardo que busque Primera de Pedro, capítulo 1, 19 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1. 19 al 20. Dice la palabra del Señor.
sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Amén. ¿Alguien me puede decir el tiempo de la ordenación cuándo fue? Antes la eternidad. Antes De la fundación del mundo. Entonces, acuérdense que para nosotros tenemos el tiempo limitado, pero Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu, todos ellos son antes de la fundación, son el alfa y el omega. Nosotros no, ellos no tienen ni principio ni fin. Por eso primera de Pedro, capítulo 1, 19 al 20, dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo. No fue que Dios de pronto se le vino a la idea y que bueno, voy a traer mejor a un Salvador, voy a traer al Señor Jesucristo. No, al Señor Jesucristo no, eso no pasó así. Dice que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros sus pueblos. Entonces, aquí vemos entonces que el Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver ahora el marco de la ordenación. El marco de la ordenación para los que están tomando apuntes. Vamos a pedirle a la hermana Vilma que tenga Salmo 110, versículo 4, el hermano Juan Carlos que tenga Hebreos, capítulo 7, del 21 al 22. Del 21 al 22. Cuando hablamos del marco de la ordenación, nos referimos al tiempo de duración. Ya vimos el tiempo de la ordenación, pero ahora vamos a ver el marco. El marco nos referimos a ese tiempo de duración. ¿Cuál era el problema que había antes de los sacerdotes? ¿Qué pasaba? Vamos a leer Salmo 110, versículo 4, hermana Vilma. Así dice Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Según el orden de Melquisedec. Vamos a ver de una vez ahí Hebreos 7, 21, 22. Hermano Juan Carlos. Dice, porque los otros simientes sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juro al Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De Melquisedec. Entonces, ¿cuál era el problema que había antes? Cuando había un sacerdote. Cuando un sacerdote moría, ya dejaba de ser sacerdote. Y entonces venía, como quien dice, el descendiente de ese sacerdote. Y no podían ser eternos. Pero ¿cuál es el marco de esta ordenación? ¿Cuál es el marco? En el caso de Cristo, el marco de la ordenación es eterno. Cristo es eterno. Ya hoy en día, ustedes saben, hay muchas posiciones, muchas personas que lo que hacen es enseñar cosas fuera del texto, pues. Muchos enseñan la Iglesia Católica sobre el sacerdote y todas estas cosas, pero bíblicamente el último y eterno para siempre es nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay más. Él es el que llegó a lo que es el marco de la ordenación.
Todos aquellos morían y los de hoy también mueren. Pero por eso nuestro Dios dijo, el que yo voy a traer, este es para siempre, sacerdote. Para siempre, eterno. Entonces ya no hay más. De ahí no hay más. Él es el primero y el último, el alfa, el omega, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el obispo de las almas, la fuente de agua viva, la cabeza de la iglesia, la brillante estrella de la mañana, la rosa de Sarón, el principal entre 10,000 y codiciable. Por eso el apóstol Pablo sentía tal pasión por él que afirmó en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, eso se lo leo, él dice, me propuse no saber entre vosotros, ahí se estaba hablando los corintios, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuántos de nosotros hoy en día no hemos proponido, pues no hemos propuesto esa meta de conocer más a Jesucristo, a la persona de Cristo, a ese mediador? ¿O cuánto solamente lo conocemos por hijo de Dios? ¿O cuánto solamente pensamos, bueno, ese es el hijo de Dios? Pero, y vienen y te hacen una pregunta, pero ¿quién más? Háblame más de Jesucristo. Háblame más de él. ¿Qué más él? Me gustó porque muchos saben, bueno, él es consejero, admirable, príncipe de paz, el ungido, Emmanuel, Dios con nosotros y muchos más. Porque nosotros somos una iglesia que estamos estudiando más de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese sentir que tenía el apóstol Pablo es el mismo que debemos tener nosotros. Dice que él no se propuso en saber más entre los corintios ahí, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Poderoso. Y cuando yo he estudiado un poco sobre este capítulo 8 de este libro, he visto varios pasos que quizá otro día no conocía. Por eso es necesario que escudriñemos y es necesario estos estudios. Hermanos, para estos estudios en otros lugares tienen que pagar. Tienen que pagar, tienen que seguir unos cursos y muchas cosas para aprender de todas estas verdades. Porque en la iglesia no se predica esto. En la iglesia ustedes solamente ven predicando sobre, no, que el amor, que el egoísmo, que la enemistad, que propóntelo, que sé valiente y muchos temas seculares normales, pero no se han metido a estudiar la persona de Cristo. Entonces, esto se ve más en los cursos donde tienen que pagar y hay que darle gloria a Dios que nosotros hemos tenido esta oportunidad de aprender gratis la verdad esta de Cristo. Y créanlo que muchos quieren aprender esto y tienen que pagar, hermano, pero nosotros tenemos la dicha de estudiar hoy en día totalmente gratis esto. Es correcto y apropiado y quizá necesario que un mediador sea un igual de ambas partes. Pero el Señor Jesucristo llena estos requisitos para hacer su obra. Puede poner su mano sobre Dios al igual que sobre pecadores. Conoce la voluntad de Dios y los derechos de Dios. Conoce los pecados del hombre y la necesidad del hombre. No traicionará a ninguna de las partes. Ser igual a Dios no fue cosa al cual aferrarse. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Se lo leo. Le pido a mi esposa para que le lea Filipenses capítulo 2, versículo 6. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él siendo forma de Dios, porque nosotros conocemos que son tres personas, pero son un solo Dios. Y siendo en forma de Dios, dice que no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Había un propósito, había un decreto, hermano. Ya estaba decretado. Ya estaba la providencia. Como Dios, causa primaria, estaba ya esa providencia decretada. Y nosotros, como pueblo escogido, qué bendición, hermano, tener a ese abogado, a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros ya podemos levantar el rostro sin vergüenza
y presentarnos ante el Padre, porque Él nos limpió. Todo lo feo que hicimos antes, yo sé que ustedes han experimentado eso, hermano, porque lo sé. Todo lo feo que hicimos antes, ahora sin vergüenza cantamos alabanza. Sin vergüenza predicamos la palabra de Dios, porque Jesucristo nos libró, nos limpió delante del Padre. Y eso es algo maravilloso, maravilloso. Vamos a pasar a la otra diapositiva y ahora vamos a ver el carácter de la ordenación. Así que apunten todos esos términos, hermanos, que eso los va a ayudar a escudriñar cuando quieran conocer un poco más y a enseñárselo a otras personas. El carácter de la ordenación. Voy a repartir los versículos. Elena, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Angélica, Hechos, capítulo 3, versículo 22. Sayari, Hebreos, capítulo 5, del 5 al 6. Sara, Salmos, capítulo 2, versículo 6. Hermano Zapata, Lucas, capítulo 1, versículo 33. A mi esposa le voy a decir que tenga Efesios, capítulo 1, versículo 22 y al 23. Hermano Eramo, Hebreos 1, 2, capítulo 1, versículo 2. Y vamos a pedirle a la hermana Inés que tenga Hechos, capítulo 17, versículo 31. Y en estos versículos, hermano, y falta mucho más versículos, pero vamos a tomar estos, hermanos, para respaldar el carácter de esta ordenación. Vamos a pedirle, bueno, en un momentito al hermano que le tocó 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Jesucristo es el único mediador del nuevo pacto. Así lo dice el apóstol Pablo. Vamos a leer 1 Timoteo 2, del 5 al 6. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo un rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿en qué parte de este versículo no han entendido la gente, las personas, de que más nadie puede llevarte al Padre? ¿En qué parte? ¿Qué se repite en este versículo? Alguien que me diga qué se repite en este versículo. ¿Hay algo que se repite en este versículo? Hay dos palabritas que se repiten. Que solo Dios y los hombres. es el único. No, hay otra palabrita. Elena. Que solo Dios es único. Un solo. 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 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces yo no sé las personas cómo pueden creer, cómo pueden tener a diferentes santos que nosotros conocemos aquí en Panamá. A eso lo conocen como politeísta. Recuerda cuando le hablé del politeísta. Conocen diferentes mediadores. Y yo he visto en la televisión, allá en el Cristo Negro, ustedes saben que eso hasta la televisión va allá, los noticieros y todo, y había una persona y decía, no, porque me pasó un milagro y fue porque yo vine a orarle al santo, él es mi mediador y me cumplió lo que yo quería. Entonces, todo esto son engaños de Satanás. Engaños de Satanás. Acuérdense que Satanás es lo opuesto a Dios. Satanás todo lo quiere cambiar, todo lo quiere cambiar. Entonces, él no quiere que la gente se dé cuenta y conozca que solo hay un solo mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que orar por medio de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Si es malo creer en dos o más dioses, claro, hermano, eso es malo. Lo es también creer en dos o más mediadores, porque no tanto el mediador, también las personas creen en otros diferentes dioses. Moisés es llamado mediador una vez. Vamos a ver, no, eso no lo repartí, pero voy a pedir a mi esposa que aquí ella lo busca rapidito. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Si tienen alguna pregunta, hermano, hasta donde vamos.
Gálatas 3, 19 dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha y promesa. La promesa. La promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Amén. Ahí está clarito, hermano. Una vez se conoció a Moisés como mediador, pero dice que a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahí no decía de dos mediadores, un mediador que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Hechos capítulo 3, versículo 22. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Amén. Vamos a pasar ahí también a Hebreos capítulo 5 del 5 al 6. Hebreos 5 del 5 al 6. Ajá. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he entregado hoy. Yo te he engendrado hoy, perdón. Amén. El que en otro lugar también dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Perdón. Melquisedec. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Aquí vemos un poco más del carácter. Vamos a pasar a Salmos 2.6. Salmos 2.6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo no monte. Amén. Aquí estamos viendo otros versículos, hermano, que son referentes al carácter. Vamos a pasar a Lucas capítulo 1, versículo 33. Lucas 1, versículo 33, la palabra de Dios dice así. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Efesios capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Ahí mismo el capítulo 5, el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Aquí vemos más carácter de la ordenación de la persona de Cristo, que él es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es nuestro salvador. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí es otro carácter, heredero de todo. Heredero de todo. Hechos 17:31. ¿Quién le tocó Hechos 17:31? Lo leo. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, hermanos, aquí hemos visto mucho carácter de la persona de Cristo y alrededor de la Biblia hay muchos más, porque si nos ponemos a enumerar más versículos, no acabaríamos. Entonces, Cristo es la llave para entender y para comprender y para interpretar la palabra de Dios. El pasaje se refiere a la ocasión cuando éste dio la ley, cuando la manifestación de la majestad divina fue tan terrible que Israel le pidió a Moisés. En Éxodo capítulo 20, versículo 19,
dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces, nadie puede ver a Dios, como dice la palabra, nadie puede ver a Dios, porque ahí mismo queda muerto. Imagínense, el pueblo de Israel decía, no, Moisés, habla tú con Dios y dinos a nosotros, pero nosotros no. Ellos temían, nadie puede verlo y necesitaban a ese mediador. Entonces, hoy en día nosotros tenemos a nuestro mediador. Y qué triste cuando la gente predica y habla, pero en ningún momento menciona a Jesucristo. En ningún momento lo menciona, sabiendo que Él es nuestro representante legal. ¿Cuántos saben que es un representante legal? Él es nuestro abogado, sabiendo que nosotros debemos callarnos y Él es el que habla por nosotros. Entonces, ellos en ese momento necesitaban a ese mediador, que en ese caso fue Moisés, en la mediación entre Dios y los pecadores para asegurarles la salvación. No hay otro mediador sino Cristo. Voy a leerle Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y vamos a ver 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Y dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol Pablo se basaba siempre en Jesucristo, la muerte y su resurrección. Si ustedes se ponen a estudiar todas estas cartas, todos estos libros, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque como lo leímos en antes, ese era él se proponía eso, a conocer más a Jesucristo, a conocerlo crucificado, resucitado. Él se proponía eso. Y nosotros también debemos hacerlo. Entonces, la necesidad de un mediador se debe a la santidad y justicia de Dios, a los temores, la culpabilidad y los sufrimientos del hombre. Dios es tan santo, hermano, como hemos visto anteriormente sus atributos, es tan santo que no puede tolerar la maldad, no puede tolerarla. ¿Y cómo puede el hombre librado a su propio criterio ser justo con Dios? No se puede. Nadie puede serlo sin nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay dos cosas más opuestas entre sí que la del hombre y la pureza de Dios. Si fuera por nosotros y Dios, ya tuviéramos todos fulminados, todos muertos. Pero gloria a Dios que llegó la promesa del nuevo pacto y llegó nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos a la otra diapositiva. Luego de conocer el carácter de la ordenación, ahora vamos a ver lo que es el propósito de la ordenación. Vamos a pedir a la hermana Selmira. ¿Se encuentra la hermana Selmira? Vamos a pedirle que lea, tenga Romanos 8, versículo 30. Vamos a pedirle nuevamente al hermano Zapata, Juan 17, versículo 6. El hermano Edgardo, Isaías 53, 10. Vamos a pedirle al pastor Dima que tenga Salmos 22, 23. Y Sayari, 1 Timoteo 2, 6. 1 Timoteo 2, 6. Entonces, vamos a conocer un poco sobre el propósito de la ordenación. Esto es lo que Cristo logró como nuestro mediador. Hermano, ¿ustedes creen que Dios... Pero vamos a ver el primero, Romanos 8:30, para entender un poco más. Romanos 8:30. Amén. Romanos 8:30 dice así. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también los justificó, y a los que justificó a estos también los glorificó. Amén. Vamos a ver Juan capítulo 17, versículo 6. Juan 17, 6, la palabra de Dios dice así: he manifestado tu nombre a los hombres
a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Amén. Hermanos, veamos estos versículos, no los olvidemos. El primero que leyeron fue que a lo que predestinó, a esto también llamó. Predestinado anteriormente, a eso también llamó. Y a lo que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Ahí no está hablando de más nadie, solo a eso, a eso. Ahora dice el que acabó el hermano Zapata, aquí vemos que dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, que del mundo me diste, que tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Hermano, es imposible que un hijo de Dios no permanezca en la palabra, porque eso estaba predestinado, decretado, y no hay quien pueda ir en contra de la voluntad de Dios. Así que el hijo de Dios va a permanecer. Amén. Va a permanecer fiel contra viento y marea, como se dice, pero va a permanecer fiel porque ya estaba decretado, estaba con su providencia, estaba predestinado, ya habían sido llamado, justificado y glorificado. Vamos a permanecer fiel, hermano. Amén. Yo no sé cuánto, quizás no han visto a un hermano por tiempo, porque es de otra congregación y pasan a veces hasta 5 o 6 años, porque ha pasado. Y cuando ve, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y el hermano está ahí todavía en la fe y tú también, porque vamos a permanecer. Pero qué triste cuando de pronto conocimos a uno que se llamaba tan bueno hermano y pasaron los años cuando lo vimos y estás en otra cosa. Hermano, esos no son apartados. Eso no se llama apartado. El hijo de Dios, los adoptados que somos nosotros, su pueblo, vamos a permanecer para siempre. Porque eso es la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo que Cristo logró. Vamos a ver Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová no quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Salmos capítulo 22-23. 23. Y los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. Amén. Primera de Timoteo 2:6. Perdón, hermano. Primero Timoteo 1. 2:6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todo. Ese fue su propósito de él. El propósito de nuestro Señor Jesucristo era ser el rescate de nosotros. Ser el rescate de nosotros. Entonces, hermano, ¿ustedes creen, hermano, que Dios dejó todo esto a la suerte? Jamás. O que lo dejó, o que Dios dejó esto para ver si el hombre se apiada de Dios y lo acepta como su Salvador. Hermano, después de escudriñar la palabra, ¿ustedes creen que el hombre tiene que apiadarse y decir, dale, pues te acepto? No, ahorita no te acepto, ahorita no quiero. Mañana será o después. Hermano, Dios santo, santo, santo.
Tenía un propósito en la ordenación por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tener de cara de hoy decir, si te acepto o no te acepto. ¿Quién somos nosotros? Jamás, hermano, es la voluntad del hombre, sino totalmente la voluntad de Dios. Predestinó. ¿Usted cree que si yo había sido predestinado y hoy me dicen, me hablan de la palabra, yo voy a darme el lujo de decir, no, ahorita no, mañana? Hermano, yo estaba predestinado, me llegó la palabra, me confrontó el Espíritu Santo por dentro, me dio el arrepentirme por dentro. Algunos se despojan en llanto, lloran y sienten la simiente porque fuimos predestinados y en ese momento nos llamó, pero por medio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Nos llamó. Entonces hay un plan eterno, hermanos. Hay un plan eterno. Y voy a leerles nuevamente, dice, el primer punto que vimos, el autor de la ordenación es, agradó, todo lo que puedan tener el párrafo 1, agradó a Dios en su propósito eterno. El autor de la ordenación agradó a Dios. Y el segundo punto que vimos, el tiempo de la ordenación. El primer punto, agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, de acuerdo al pacto en el cual habían entrado para que fuese el mediador entre Dios y los hombres. Aquí vemos, hermanos, vimos en su propósito eterno es el tiempo de la ordenación. Luego vimos el marco de la ordenación, escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos. Luego vimos el carácter de la ordenación, para que fuera el mediador, el carácter, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote, rey, cabeza, salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Ahora estamos comprendiendo un poco más el párrafo con todo lo que hemos visto. Todos esos versículos lo leímos. Y viene el propósito de la ordenación, que es a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, lo llamara, lo justificara, lo santificara y lo glorificara. Poderoso, hermano, estas verdades, poderoso. La gran finalidad de la mediación de Cristo es la salvación de su pueblo. Así lo dijo el ángel que anunció su nacimiento, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa pueblo? ¿Por qué menciona su pueblo? ¿Saben qué significa pueblo? Población más pequeña y con menor número de habitantes que una ciudad dedicada específicamente a actividades relacionadas al sector primario. Pueblo dice que es una población más pequeña. Hermanos, no es todo el mundo, lamentablemente, porque tampoco es que nosotros nos agrada que uno sí, uno no. No, esa es la voluntad de Dios, no nos podemos meter en eso. Pero es un pueblo escogido. Y dice, y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de su pecado. Su pueblo, nosotros, los que estamos aquí, me parece que vi 14 participantes. Bueno, cada hermano, cada padre de familia, veo que están con sus hijos. Y somos más. Nosotros somos un pueblo escogido por nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro Dios predestinado. Y envió a su Hijo para a nosotros redimirnos, para llamarnos y justificarnos. Dice Mateos 1:21, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Dice Efesios 5:23, como mediador no hace acepciones de persona. No hace acepciones de persona. Y en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y ahí mismo el 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Para nuestro Señor Jesucristo no hay acepción de persona, hermano. Todos somos un solo cuerpo en Cristo. Amén. Todos somos un solo cuerpo en Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O algún aporte? Amén, hermanos, solo para aportar, y con estos estudios que hemos estado recibiendo, podemos ver en este artículo, en el tema número 8, que muchos hemos visto a Jesucristo, y cuando mi esposo hizo la primera pregunta de cómo vemos la persona de Cristo, si le preguntamos a la mayoría de nuestros hermanos, pueden decir solamente que Cristo fue nuestro Salvador. Pero aquí con este estudio podemos ver que Cristo es más que eso. Cristo no solamente es el Salvador, Cristo es todo para nosotros, porque gracias a Él recibimos la vida eterna, gracias a Él podemos presentar y, como dijo mi esposo, levantar la cabeza y presentarnos en intimidad con el Señor, gracias al Señor Jesucristo. Entonces no solamente es nuestro Salvador, es más que eso, es más que un Salvador. Así que esa es mi aporte. Amén. Poderoso. ¿Algún otro hermano? Él es más que un Salvador. Todos lo conocemos, el ángel de Jehová, como dijimos inicialmente, con muchos títulos que tiene la persona de Cristo. Si no hay más preguntas, no hay aportación, vamos a seguir a la siguiente diapositiva, y que es el párrafo 2. Hermanos, quiero que sepan que estos estudios son muy extensos, tienen mucho más por dar, pero por el tiempo, a veces lo que hacemos es que lo resumimos. Pero me encantaría que cada uno de ustedes puedan escudriñarlo en su casa. Y ustedes se van a gozar, hermanos, aprendiendo de esto. Voy a leerle yo el párrafo 2, que me parece que el que está en la diapositiva le falta una parte, pero se lo leo yo acá. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho cuando llegó la plenitud del tiempo. Tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. Vamos a pasar a ver la encarnación para el oficio de mediador. La encarnación para el oficio de mediador. Y vamos a ver el sujeto de la encarnación. Juan 8:58, hermano Eramo. Juan 8:58. Hermana Querube, Juan 1:1. Hermana Janet, primera de Juan 5:20. Hermano Juan Carlos, Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Vamos a ver el sujeto de la encarnación. ¿Quién es el sujeto de la encarnación? Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el sujeto de la encarnación, la segunda persona de la Trinidad. Dice Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. El sujeto de la encarnación ha sido eterno, eterno.
Dice que él le dijo antes, el 8:58 dice, Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Siempre ha existido. Yo me imagino que cuando vemos en Daniel que en la paila de fuego habían echado a sus 3 amigos y decían, y el cuarto era como el Hijo de Dios. Hermano, ese era Jesucristo, que estaba protegiendo a esos 3 jóvenes. Que cuando salieron de ahí dice que no les pasó ni una cosa alguna, no se quemó ni el cabello de ellos. Para eso es nuestro Señor Jesucristo, para el rescate de su pueblo. Y él no estuvo rescatando después que vino ¿cómo se llama? A la tierra. Él desde la eternidad, él estaba por rescate de su pueblo. Dice Juan 1:1. Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Aquí vemos ese sujeto de la encarnación, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero más adelante vemos que el verbo se hizo carne, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir al otro versículo, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos Amén. en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Amén. Poderoso. Amén. Sabemos nosotros, iglesia, que Él, Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en Él verdadero, en su Hijo Jesucristo. Pero dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos conociendo un poco más sobre ese sujeto de la encarnación. Vamos a ver Filipenses 2:5-11. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Hermanos, esta es una definición completa del sujeto de la encarnación. Completa. Esta es una definición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, muchas veces, y vuelvo y repito lo mismo, he visto en ocasiones, hasta en oraciones, que no mencionan al Señor Jesucristo. Hermanos, tienen que mencionar al Señor Jesucristo. Es importante que nosotros mencionemos a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el intermediario, Él es el que está entre nosotros y el Padre. Entonces, ¿cómo es que yo tengo al abogado y el abogado lo tengo a un lado y yo mismo me estoy defendiendo acá? ¿O es que el abogado habla por mí y yo estoy acá calladito? Así es, hermano. Nosotros tenemos que siempre ponerlo a Él de primer lugar. Él es nuestro intercesor. Vamos a ver, ya vimos el sujeto de la encarnación. Ahora el tiempo de la encarnación. El tiempo de la encarnación. Y vamos a verlo solamente en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Para que
mi esposa lo lea. Gálatas 4, versículo 4. Dice así. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Pero cuando vino el cumplimiento, escuchen esto, hermano, el tiempo de la encarnación, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fue específicamente cuando Dios decretó que iba a suceder. Ni tú ni yo lo sabíamos. Esto es algo bastante extenso, hermano, pero vamos un poco ahí para entender. En Daniel se había profetizado la cantidad de tiempo que iba a pasar desde que Israel construyó el templo. Acuérdense que el templo había sido destruido por causa del cautiverio, ¿verdad? Y desde ese momento se contó como las 70 semanas de Daniel. Eso se ve en el libro de Daniel. Y cada semana representaba 7 años, que serían 70 por 7 o 7 por 70, 490 años. Así que habían unas cantidades de años ya profetizados. Y el pueblo de Israel, muchos ya sabían de que estaba por nacer el Mesías. Ahora, hay muchas posiciones, hermano, y por eso le digo, yo no voy a meterme, yo le estoy diciendo por encima de que ya estaba profetizado, estaba el tiempo de cuando iba a venir el Mesías, y muchos también lo dicen porque muchos dicen, oye, ¿cómo los reyes magos sabían? Porque ya ellos conocían de Daniel, y los reyes magos tenían un conocimiento de esas profecías. ¿Y por qué en ese momento Herodes manda a matar a todos los recién nacidos? Porque Herodes también sabía. Entonces ya muchos sabían que 490 años, bueno, vamos a calcular pues, 70 semanas, yo me imagino que lo hacían por semana, ya vamos por 20 semanas, vamos por 30 semanas, vamos por 40 semanas, morían, acuérdate que si, tú sigues contando la semana y seguían los otros contando. Entonces, ya ellos sabían, los reyes magos, mira, ya estamos a 490 años. ¿Cuánto? Hasta por nacer el Mesías. Y Herodes comienza a mandar a matar todos los niños recién nacidos para no cumplir el propósito, pero sabemos que nadie puede ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el tiempo de la encarnación ya se conocía. Ya se conocía. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y vamos a seguir viendo la esencia de la encarnación. La esencia de la encarnación. Hermana Vilma, Hebreo 10:5. Hermano Zapata, Marcos 14:8. Hermana Inés, Mateo 26, versículo 12 y el versículo 26. Hermana Sara, Hebreos 4:15. Y es mi esposa que tenga Hebreos 5:8 al 9. La esencia de la encarnación. ¿Cuál es la esencia de la encarnación? Está hablando de lo que tiene que ver con la naturaleza que esa encarnación iba a tener. Ahora, hermanos, díganme algunas limitaciones que tenía Jesús al encarnarse. Todos pueden participar. Pues, y repito, algunas limitaciones que tenía nuestro Señor Jesucristo al encarnarse. No tenía. No, pero al encarnarse como humano, algunas limitaciones. Cansancio. Ajá, cansancio. ¿Cuál más? Hambre. Hambre. ¿Cuál más? Tristeza. Dolor. Tristeza, dolor. Entonces, algunas de las limitaciones que tenía nuestro Señor Jesucristo era que Él ahora estaba en un cuerpo humano.
estaba sujeto en tiempo y espacio. Ya estaba sujeto en ese momento en tiempo y espacio. Necesidad de comer. Experimentó el dolor, la angustia, hambre, cansancio. En su naturaleza de hombre no podía estar en todos lugares. Él no podía estar en todas esas ciudades. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Iba caminando de una ciudad a otra, visitando. Pero él no podía estar en todos lugares en ese momento. Como encarnación, que quede claro, con la esencia de encarnación. Vamos a ver Hebreos 10:5. Hebreos 10:5 dice así, hermano, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Amén. Ahí estamos viendo esa esencia. Vamos a ver Marcos capítulo 14, versículo 8. Marcos 14:8 dice la palabra de Dios. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esa es la esencia. Vamos a ver Mateo 26, 12 y el versículo 26. El modo de la encarnación. Mateo 12. Mateo 26, perdón. Mateo 26. ¿Quién le tocó? Mateo 26, versículo 12. Amén, hermano. Ajá. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. El 26 Versículo dice, 26. y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén. Amén. Aquí estamos viendo la esencia. Él tenía el cuerpo humano, verdaderamente hombre, estaba con limitaciones. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado, hermano. Pero sin pecado. Y dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Cuál es la semejanza de nosotros? Humanos, somos seres humanos. Pero dice que sin pecado. Ahí mismo Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, hermano. Entonces, aquí ya vimos y conocimos la esencia de la encarnación. Y vimos que nuestro Señor Jesucristo tuvo limitaciones al encarnarse, como nosotros, seres humanos, pero sin pecado, sin pecado. Ahí mismo vamos a ver el modo de la encarnación, Vamos a pedirle a la hermana Querube que tenga Mateo 4:2 y la hermana Cristina Gallardo que tenga Gálatas 4:4. Aquí mismo lo tengo. Gálatas 4:4. Ah, se está aquí mismo. Sí. Estoy apuntando de nuevo para abajo. Uno de los Mateo 4:2. Ajá. ¿Le leo? Sí, puede leerlo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Dice los puntos, voy a mencionar, ya estamos acabando, hermano. Yo me quise detener en estos dos capítulos. Ahora, el capítulo 2 es mucho más extenso, hermano, tiene muchas más versículos.
bastantes que respaldan todas estas verdades, pero ya estamos acabando y voy a leerle el capítulo 2 en base a los puntos que hemos tocado para que ustedes puedan ir, bueno, de aquí a aquí, el sujeto de la encarnación. El sujeto de la encarnación lo vimos, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial. La palabra consustancial es, ahí mismo tiene la respuesta, es que tenía la misma sustancia de Dios, con aquel que hizo el mundo e igual a él, y que sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Eso es, ahí vimos, cuando llegó la plenitud del tiempo, ahí vimos el sujeto de la encarnación. El tiempo de la encarnación. El tiempo de la encarnación tomó sobre sí la naturaleza. No, llegó la plenitud del tiempo. Bueno, ahí mismo está también el tiempo de la encarnación. Luego vino lo que es la esencia de la encarnación y dice, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales. Tomó todo, la esencia del hombre y con sus debilidades concomitantes. Y vimos el modo de la encarnación, aunque es sin pecado, siendo concebido. Ahora, ¿cuál es el modo de la encarnación? Aquí está. El párrafo dice, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla, el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que de dos naturalezas completas y perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona. Entonces, el resultado es que esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Por qué Cristo necesitaba ser humano? Muchos nos vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué es un mediador? Ya yo le dije, un representante, un abogado. Cristo tenía que convertirse en ser humano para poder ser nuestro mediador. Cuando Cristo se representa delante del Padre, Él dice, yo pagué la deuda de Él o de ella. Hermana Cristina, ¿puede leer Gálatas 4:4? Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Ajá. Gálatas 4:4, como dice la hermana Cristina, dice, vino el cumplimiento que antes también lo vimos del tiempo y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, que ese fue el resultado, ese fue el modo de la encarnación. Y el resultado de la encarnación tiene la naturaleza de la deidad y tiene la naturaleza humana. Entonces, usted no puede hablar de la encarnación de Cristo y sacar estas dos cosas de la ecuación. En el momento que usted la saca, usted cree en otro Dios. Vuelvo y repito. Tiene la naturaleza de la deidad y tiene la naturaleza humana. Y usted no puede hablar de la encarnación de Cristo diciendo que solamente tiene la naturaleza de la deidad, pero no tiene la del humano. O decir que solamente tiene la naturaleza humana y no tiene la de la deidad. Ahora, cuando usted le ha tocado hablar con el testigo de Jehová, ¿usted han visto al testigo de Jehová hablar mal de la persona de Cristo? Alguien que me responda eso. Yo creo que no lo mencionan. Yo creo que no exactamente, lo mencionan. pero si usted le hace la pregunta de Jesucristo, o si no se la ha hecho usted y alguien se la ha hecho aquí en el grupo, ¿han escuchado que han hablado mal de Jesucristo? Yo le he preguntado a un testigo de Jehová sobre Jesucristo y no hablan mal. Y en cambio, hablan bien de Jesucristo. Exactamente. El testigo de Jehová no habla mal de Cristo, pero, ahí está la palabra, pero separa esto. Separa que ellos solamente dicen que es que es Dios. Separan que
que tiene la naturaleza de la deidad y solo dicen que tiene la naturaleza humana. Y ya, ahí dañaron todo, todo. Hermanos, usted se quiere dar cuenta cuando una persona conoce a Jesucristo. Pregúntele, ¿quién es la persona de Cristo? Y ahí usted se va a dar cuenta si de verdad conoce a Jesucristo. Entonces no es que solamente fue un hombre, un profeta, no. Él tiene la naturaleza de la deidad y tiene la naturaleza humana. Para ello, Cristo solo posee la naturaleza humana para el testigo de Jehová. Entonces, la pregunta ahora sería, ¿qué tú crees de la persona de Cristo? Ya usted tiene muchos puntos para escudriñar y para defender la verdadera doctrina. Bueno, yo conozco sobre la esencia de la encarnación, conozco sobre el modo de la encarnación, conozco el resultado de la encarnación, conozco también el autor de la ordenación, conozco el tiempo de la ordenación, conozco el marco de la ordenación, conozco el carácter de la ordenación y conozco cuál fue el propósito de la ordenación. Y la gente va a caer, pero espérate, no era que nada más era un profeta. Entonces ustedes ya van a tener cómo defender. Tienen los versículos ahí, tienen los subtítulos para defender la verdadera doctrina. ¿Alguna aportación, alguna pregunta? Hay un modalismo, no sé si lo han escuchado, el modalismo pentecostalismo unicitario, que habla como que si Jesús no tiene toda la autoridad del Padre o como que si él fue solamente vino a existir desde el día que nació y separa a Cristo como la esencia divina de Dios Padre, de Dios el Padre, y lo pone en una posición distinta a lo que creemos nosotros hoy día. Ellos también usan esto como si fuera, existe unicitarismo o modalismo, son tres, no me acuerdo el otro, no sé si es dualismo. Entonces el modalismo dice que Dios se quita como si uno fuera una máscara, ¿no? Me voy a poner en forma de Cristo, me voy a poner en forma del Espíritu Santo, y modalismo, ¿no? Eso es una moda que usa Dios para manifestarse como si no fuera la Trinidad, ¿no? Son formas que no aceptan la Trinidad. Cuando el Señor dijo, bautice en la comisión que bautizaran en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ellos también dicen que nada más hay que bautizar en nombre de Jesús. Y cosas como esta, ¿no? Entonces, gracias al Señor estamos entendiendo todo lo que nos está explicando hermano a ti en cuanto al mediador de Cristo, quién es Cristo. Y también es necesario entender todo esto y tener la defensa. Hay otros versículos que también sustentan, como Juan 14, la línea desde el 20, desde el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi Padre le guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Está refiriéndose ya a lo que es la Trinidad. Está refiriéndose a que Cristo tiene toda la autoridad del Padre como segunda persona de la Trinidad. Y esto es importante, todo esto entenderlo, porque si nos agarra cualquiera creyendo, pensar que nosotros no sabemos la posición de Cristo dentro de la Trinidad y la autoridad de Cristo dentro de la autoridad de la Trinidad, nos va a separar y nos va a decir, no, Dios es el que tiene toda la autoridad y Cristo no. Y cosas como esta, ¿no? Hay que tener la defensa, y gracias al Señor estamos estudiando, hermano, allí. Gracias por la enseñanza. Y sí, es muy necesario para poder tener defensa, para poder entender, porque muchos van a venir a confundir. Muchos van a venir a confundir. Así que hay que estar claro, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Y como dice el hermano, hay que tener la defensa, y también es que muchos piensan que en un momento, bueno, vino el Señor Jesucristo a la tierra, pero no, ya todo eso estaba desde antes de la fundación del mundo. No había un tiempo. Recuerden que para Dios no hay un tiempo. Desde antes de la fundación del mundo ya eso estaba establecido, decretado que iba a pasar. También, como dice el hermano, tenemos siempre, como le dije, tener
la naturaleza de la deidad y la naturaleza humana. Otra palabra que debemos quitarnos de nuestro vocabulario, de nuestro pensamiento, es decir 100% Dios y 100% hombre, porque el 100% ya aquí, para lo que ven número y eso ya, a veces uno dice 100% uno, 100% dos, 100%, o sea, ahí estamos limitándolo. Mejor digamos verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Amén. Amén. ¿Puedo aportar algo, hermano? Claro, hermano. Sí, bueno, gracias primero que todo por la enseñanza de hoy y saludo a mis hermanos. La doctrina de la encarnación es una doctrina que ha sido atacada. Es una doctrina que ha sido atacada desde la historia de la iglesia. Las primeras acusaciones a los cristianos, los romanos decían que eso era algo ridículo. ¿Por qué Dios, si es todopoderoso, omnipotente, quiere venir a ver lo que hacen los humanos insignificantes, a meterse de casa en casa para ver qué estamos haciendo? Ellos se burlaban de la doctrina de la encarnación de esa manera. Hay otra herejía también que creen y sostienen que Cristo, él simuló el sufrimiento, pero que no estaba sufriendo de verdad, porque él era Dios. Y ellos dicen que no, todo ese dolor él lo simulaba porque en verdad solamente era Dios. Pero es una doctrina esencial, como dijo el hermano Erasmo también, del cristianismo, y tenemos que estar clarito con ella, porque no podemos negar las ambas voluntades de Cristo, que era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No la podemos explicar, pero están claras en la palabra del Señor, y así tenemos que defenderla. Amén, hermano. Amén, Edgardo. Y qué triste que piensen eso. Otras falsas doctrinas de que nuestro Señor Jesucristo no fingió todo, y no fue así, porque hasta en Isaías vemos qué es lo que iba a pasar, hombre de dolores, ¿verdad? Él sufrió todo eso por amor a su pueblo escogido. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero también dar una palabra, es que este estudio de confesión de fe es muy, pero muy importante, porque vamos aprendiendo cada día más. Me asombro al ver porciones bíblicas que hemos leído muchas veces y no la entendíamos. Y por medio de este estudio, para la gloria de Dios, Dios va iluminando nuestras mentes. ¿Cómo vamos aprendiendo? Lo que me da tristeza, hermano, es que si ustedes pueden ver, hay muchos hermanos del Maná de la Esperanza que no tienen el interés a los estudios. No se preocupan, no entran a los estudios, y esto sí me preocupa a mí. Sí me preocupa como pastor, es que los hermanos no se nutren adecuadamente, y esto puede traer como consecuencia creer doctrina falsa cuando no nos nutrimos adecuadamente. Toda persona que come solamente arroz blanco se va a enfermar. Tienen que nutrirse, tienen que comer de todo, y por medio de este estudio y la palabra, porque la palabra no puede faltar, nos estamos nutriendo, estamos aprendiendo para no caer en las herejías que hay actualmente en este mundo manejado por Satanás. Así que lo que le quiero decir, hermano, es que la iglesia del Maná, como muchos han hecho, ojalá sigan estudiando, sigan aprendiendo, saquen el tiempo para que no se pierdan estos estudios. Dios los bendiga. Gracias, hermano Acti. Amén, pastor. Gracias por su aportación, y de verdad le exhorto a todo, hermano, porque no es fácil, pero nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo,
nos da esa paz, pues, y nos da esa fuerza para seguir adelante estudiando. Pero como dice el pastor, es muy triste cuando no hay interés a los estudios, y es lo que nos va a ayudar a crecer. Esa es la comida, y la comida es para crecer en su palabra, ¿verdad? Así que, hermanos, si no hay ninguna otra pregunta ni otra aportación, vamos a tener una palabra de oración y los esperamos a todos para seguir con el mismo hilo, pues, de esta clase para el próximo domingo y seguir conociendo más sobre la persona de Cristo como mediador de nosotros que somos su pueblo, ¿verdad? Vamos a tener una palabra de oración para despedir este tiempo. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria, Padre. Mi Dios, te alabamos, Padre. Mi Dios, te glorificamos, Padre. Gracias, mi Dios, porque sabemos, Padre, y conocemos, mi Dios, que eres un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Un Dios que desde antes de la fundación del mundo ya estaba todo decretado, ya estaba todo predestinado y ya estaba todo para, por medio de tu voluntad, manejar la providencia. Mi Dios, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vino a esa cruz para redimirnos del pecado, Padre, para justificarnos, para limpiarnos, para glorificarnos, Padre. Gracias, Padre. Mi Dios, gracias por el consolador que tenemos, Padre, en este mundo lleno de perversidades, Padre, que nos ayuda a seguir adelante, mi Dios. Gracias por cada hermano que se encuentra en este estudio, Padre. Sigue, Padre, por medio de tu voluntad, ayudándonos con el querer como el hacer para seguir aprendiendo más de tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, por contestar nuestras interrogantes, Padre, por enseñarnos un poco más con tu palabra, mi Dios. Mi Dios, gracias por todo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Tienen el tiempo para ayudarse. Dios le bendiga.